Bien, en este video vamos a abordar problemas de aplicación del movimiento parabólico. Entonces, vamos a citar primero las ecuaciones que tienen lugar en este movimiento, cosa que con ellas podamos pues empezar el trabajo sin más. ¿Listo? Ecuaciones. Recordemos que este movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones, por lo tanto tendrá una componente horizontal y una componente vertical. Entonces vamos a trabajar las ecuaciones de acuerdo a esas dos componentes y al final pues pondremos las ecuaciones que son comunes y generales para todo el movimiento. Entonces, movimiento horizontal. Recordemos que este movimiento horizontal es un movimiento uniforme rectilíneo, donde la velocidad no cambia y la ecuación que manejaremos acá es el desplazamiento horizontal es igual a la velocidad en x, que siempre en cualquier punto de la trayectoria del movimiento parabólico es la misma, por el tiempo de vuelo. En el movimiento vertical trabajamos más ecuaciones que la única que se trabaja en el movimiento horizontal, porque el movimiento vertical es un movimiento uniformemente acelerado, una caída libre, caso 3. Entonces, tenemos que el desplazamiento vertical es igual a ¿qué? A la velocidad inicial en y por el tiempo de vuelo menos la gravedad por el tiempo de vuelo al cuadrado sobre 2. Sabemos que este desplazamiento es 0, entonces nuestra ecuación se quedará igualada a 0 y el restante o el lado derecho de la ecuación pues queda invariante. ¿Okay? Velocidad inicial en y por el tiempo de vuelo menos la gravedad por el tiempo de vuelo al cuadrado sobre 2 igual a 0, ya que el desplazamiento vertical al volver el cuerpo al mismo punto de donde fue lanzado es igual a 0. La velocidad final en y será igual al negativo de la gravedad por el tiempo de vuelo más la velocidad inicial en y. Y la aceleración que tiene que ver en este movimiento será negativa y es la gravedad de negativo 9,81 metros por segundo al cuadrado como valor numérico. Bien. Las ecuaciones ya comunes para todo el movimiento serían estas. Altura máxima como la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo de lanzamiento sobre 2 veces la gravedad. Alcance máximo como la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo de lanzamiento sobre la gravedad. En estas dos ecuaciones esta gravedad no se trabaja negativa, porque ya al hacer el despeje pues quedan de esta forma y solo se trabajará el valor numérico de dicha gravedad. Tiempo de vuelo es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo de lanzamiento sobre o dividido la gravedad. La velocidad inicial en x será igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo de lanzamiento. La velocidad inicial en y será la velocidad inicial por el seno del ángulo de lanzamiento. Y el ángulo de lanzamiento será igual a la tangente a la menos 1 de la velocidad inicial en y sobre la velocidad inicial en x. Estas son las ecuaciones generales que trabajaremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y estas dos para el movimiento vertical, esta sola para el movimiento horizontal. Hay otra ecuación que nos permite relacionar la altura máxima y el alcance máximo ya con ese ángulo de lanzamiento para que sea mucho más fácil el despeje. Entonces la voy a presentar aquí, no la trabajé en la teoría, pero aquí de pronto puede ser un poco más útil para la realización de los problemas. El ángulo de lanzamiento es igual a la tangente a la menos 1 de 4 veces la altura máxima sobre el alcance máximo.
Listo, ahí estarían las ecuaciones. Empecemos con los problemas. El primer problema que trabajaremos dice: una esfera es lanzada y describe un movimiento parabólico. Si su velocidad de lanzamiento es 100 metros por segundo y el ángulo de lanzamiento es 30 grados, calcular el tiempo de vuelo. Listo, entonces. Recordemos que para las gráficas, porque aquí también se grafica, y como en todos los problemas de cinemática que hemos hecho, y este sigue siendo un tema de cinemática, hay que cumplir una serie de pasos para resolver los problemas. El primero es hacer un dibujo. El segundo paso es escribir la ecuación respuesta de cada una de las preguntas que nos haga el problema. El tercero, hacer un análisis dimensional de esas ecuaciones respuestas. El cuarto, hacer un desarrollo numérico de esas ecuaciones respuesta cambiando los datos que tenemos. El quinto es ya la realización como tal de las gráficas. ¿Cuántas gráficas tiene este movimiento? Bueno, como es un movimiento bidimensional que se da en dos dimensiones, horizontal y vertical, tendremos obviamente una serie de gráficas importantes a relacionar. Yo voy a hacer aquí el bosquejo de esas gráficas y les voy a decir cuántas son para que con esta hoja podamos tener la guía y empezar a resolver ese primer problema que leí. Tendremos que hacer una primera gráfica que es la de posición horizontal medida en metros contra tiempo medido en segundos. Esta gráfica va a ser siempre una línea recta creciente porque lo que está haciendo el cuerpo es avanzando pero a velocidad constante, donde este dato de acá tiene que ser el tiempo de vuelo y este dato de acá tiene que ser el alcance horizontal máximo que cubre el cuerpo. La segunda gráfica que trabajaremos será la gráfica de velocidad horizontal, velocidad en X, medida en metros por segundo, contra tiempo en segundos. Esta es una gráfica de una línea recta horizontal, porque la velocidad en el movimiento horizontal se mantiene constante, es un movimiento uniforme rectilíneo. El dato que va acá es el tiempo de vuelo, y el dato que colocaremos acá arriba es esa velocidad en X que se mantiene constante. Vamos ahora con la gráfica de la posición vertical, o sea, Y medida en metros contra el tiempo medido en segundos. Esta gráfica es exactamente igual a la trayectoria que sigue el cuerpo en este movimiento, o sea, es una parábola cóncava, como la estoy pintando, hacia abajo, donde en este dato colocamos al tiempo de vuelo y en la parte más alta de esa parábola colocamos a la altura máxima. Luego tendremos una gráfica de velocidad vertical, velocidad en Y, medida en metros por segundo, contra el tiempo medido en segundos. Esta gráfica es una gráfica de línea recta decreciente, donde lo que se muestra es que la velocidad empieza a disminuir y que en algún momento dicha velocidad será cero. ¿Pero en qué momento específicamente? En el momento en el que llegue a su altura máxima. Sabemos que ahí instantáneamente será cero la velocidad en Y. Aquí colocaremos el tiempo de vuelo, aquí la velocidad inicial en y aquí el negativo de la velocidad final en Y. Que recordemos, estas dos velocidades toman el mismo valor numérico pero direcciones contrarias, por eso una positiva y la otra negativa. Tendremos una gráfica de aceleración en Y, porque el movimiento vertical sí es acelerado, contra el tiempo medido en segundos, y aceleración medida en metros por segundo al cuadrado. Esa aceleración es la gravedad, pero siempre es constante, es negativa, negativo 9,81 metros por segundo al cuadrado. Aquí en este dato, pues colocamos es el tiempo de vuelo. Y por último, tenemos la gráfica que relaciona ya al eje Y medido en metros o la posición en Y medida en metros con la posición en X medida también en metros.
y es otra vez la trayectoria del movimiento. O sea, otra parábola cóncava hacia abajo, como se pinta el dibujito de este movimiento, donde aquí colocaremos la altura máxima, que es el valor de distancia vertical más alto que tiene el cuerpo, y aquí el alcance máximo, es decir, esa distancia horizontal máxima que cubre el cuerpo. Esas serían nuestras gráficas. Siempre van a tener esta forma que les estoy mostrando y les estoy indicando qué datos se deben colocar en sus respectivos valores para así las cosas tener pues esta información al final del problema, que aunque no la pregunte el problema, pues la necesitamos hallar para poder hacer el análisis gráfico. ¿Cuántas gráficas son? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 gráficas. ¿Listo? Bien. Entonces procederé a arrancar esta hoja para poder tenerla de guía ante la resolución de los problemas. Bien, en el primer problema nos decían entonces que se lanza una esfera y describe una trayectoria parabólica, pero la esfera es lanzada con una velocidad que sabemos es diagonal y que tiene componentes horizontal y vertical, ¿verdad? Esa velocidad inicial con la que lanzan esa esfera es de 100 metros por segundo. Nos dicen además que el ángulo con el que es lanzado el cuerpo o lanzada la esfera, es de 30 grados. Ese es nuestro ángulo de lanzamiento. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esa información y teniendo la gravedad que siempre va a ser conocida y es negativo 9,81 metros por segundo al cuadrado, esa gravedad que es la aceleración en y que presenta el movimiento, pues empezaremos a solucionar la pregunta. La pregunta que nos hace el problema es sobre el tiempo de vuelo. Entonces ya cumplimos con hacer el dibujo. Vamos a buscar la ecuación del tiempo de vuelo. Y la tenemos ahí la estoy señalando. Dice que el tiempo de vuelo es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo de lanzamiento sobre la gravedad. Entonces la copiaremos acá. Tiempo de vuelo igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo de lanzamiento sobre la gravedad. Miremos si tenemos todos los datos para entrar a trabajar con ella. El 2 es un valor numérico constante, lo tenemos. La velocidad inicial es de 100 metros por segundo, la tenemos. El ángulo lo tenemos es de 30 grados y la gravedad la tenemos es de 9,81 metros por segundo. Recuerde que le dije tanto en la teoría como en los problemas que estas ecuaciones, estas tres específicamente, la altura máxima, el alcance máximo y el tiempo de vuelo, no les debe colocar el negativo de la gravedad, porque ya cuando se han despejado se les ha tomado en cuenta ese signo de aceleración negativa. Entonces ya solo se sustituye el valor numérico. Esta sería entonces nuestra ecuación respuesta. Vamos al siguiente paso, desarrollo numérico. Tiempo de vuelo es igual a 2 por 100 metros sobre segundo por el seno de 30 grados, que es nuestro ángulo de lanzamiento, dividido entre la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjese que la pongo sin el signo. Entonces nuestro tiempo de vuelo será exactamente igual a 2 por 100, nos da 200 metros por segundo. El seno de 30, y eso lo sabemos desde las tablas que hicimos para las razones trigonométricas de ángulos notables, ese seno de 30 es equivalente a un medio, o sea a 0,5. Entonces por 0,5 dividido entre 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí los metros de arriba y los metros de abajo se cancelan, un segundo y un segundo se cancelan, quedan segundos abajo, que cuando haces ley de extremos y medios, acuérdate que te queda así. Metros sobre segundo dividido metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos ley de extremos, ley de medios y nos da metro por segundo al cuadrado, metro segundo al cuadrado arriba, sobre segundo por metro por segundo abajo. Metro y metro se cancela y un segundo se cancela. Y quedan como resultantes los segundos, unidades de tiempo. Entonces vamos a entrar simplemente a hacer esta operación.
¿Cuánto nos da 200? Aquí tenemos la calculadora por 0,5. Nos da 100. Y eso lo dividimos entre 9,81, que es nuestra gravedad, nos da 10,19. Entonces nos queda que el tiempo de vuelo de esta esfera es de 10,19 segundos. Listo, terminamos la parte del desarrollo numérico. Vamos a continuar. ¿Con qué continuamos? El análisis dimensional. Los ángulos y los senos, los cosenos o las tangentes de los ángulos no tienen análisis dimensional, o sea que no nos preocuparemos por eso. Luego, aquí, para empezar el análisis dimensional, decimos tiempo. El tiempo es una T mayúscula, igual a. El 2 no se le hace análisis dimensional porque es un número. La velocidad es longitud sobre tiempo, sobre, porque al seno del ángulo no se le hace análisis dimensional, la gravedad, pero la gravedad es una aceleración y el análisis dimensional de la aceleración es L sobre T y esa T elevada al cuadrado. Hacemos ley de extremos, ley de medios y nos queda que el tiempo de la izquierda, que lo bajo igual, es igual a L multiplicado por T al cuadrado, L por T al cuadrado, sobre T por L, L por T. L y L se cancelan y un tiempo de arriba se cancela con uno de abajo. Nos queda que el tiempo de la izquierda es igual al tiempo de la derecha. Y cuando llegamos a la igualdad, terminamos el análisis dimensional. ¿Qué nos quedan? Las gráficas. Pero para realizar las gráficas necesitamos unos datos que aún no conocemos. Entonces vamos a empezar a calcular lo necesario para graficar. ¿Listo? Empecemos con la primera gráfica. La primera gráfica es una gráfica de posición en metros, horizontalmente hablando, contra tiempo en segundos. Sabemos que es una línea recta creciente porque el cuerpo avanza a velocidad constante horizontalmente. Sabemos que aquí tenemos que colocar el tiempo de vuelo. Ese sí lo tenemos, 10,19. Y que aquí arriba debemos colocar el alcance máximo horizontal. Pero no tenemos ese alcance aún calculado. ¿Tenemos una ecuación? Sí, fíjense. Aquí está la ecuación del alcance máximo. Es la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo de lanzamiento dividido entre la gravedad. Entonces calcularemos primero ese alcance máximo. Decimos que el alcance máximo es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 alfa sobre la gravedad. Ese alcance máximo entonces nos da velocidad inicial 100 metros por segundo. Y esos 100 metros por segundo hay que elevarlos al cuadrado. Luego dice multiplicado por el seno de 2 por alfa, pero alfa es 30 grados, nuestro ángulo de lanzamiento, dividido entre 9,81 metros por segundo al cuadrado. Recuerde que este 9,81 no le coloca el signo negativo. Entonces nos queda alcance máximo es igual a, esto acuérdese que es 100, entonces coge la calculadora y dice 100 al cuadrado, 10.000, es igual a 10.000. Las unidades también se elevan al cuadrado, entonces queda metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, por el seno de 2 por 30. 2 por 30 da 60 grados, sobre 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Los segundos al cuadrado y los segundos al cuadrado se cancelan y un metro de arriba se cancela con un metro de abajo, quedando los metros arriba para darle la unidad a un alcance máximo o una distancia horizontal máxima que cubre el cuerpo. Vamos a calcular esto. Entonces ya en la calculadora escribes 10.000, ¿verdad? Por el seno de 60, todo eso dividido entre 9,81, 882,79. 882,79 metros. Ese sería nuestro alcance máximo. ¿Listo? Al tenerlo, pues ya lo podemos colocar acá en la gráfica.
882,79 metros. Listo. Salimos ya de la primera gráfica. Vamos a la segunda gráfica. La segunda gráfica es una gráfica de velocidad horizontal contra tiempo. Entonces, velocidad en X medida en metros por segundo contra tiempo medido en segundos. Esta siempre va a ser una recta horizontal porque la velocidad horizontal se mantiene constante. Aquí el tiempo de vuelo, 10,19 segundos. Aquí la velocidad horizontal. Pero esa velocidad horizontal no la tenemos. Profe, sí, sí la tenemos, es 100. No, esos 100 metros por segundo son la velocidad inicial con la que se lanza el proyectil, la diagonal. Pero ya saben que esa diagonal tiene componente horizontal y tiene además componente vertical. O sea, me forma un triángulo rectángulo. Entonces es necesario que trabajemos con la ecuación de la velocidad horizontal. ¿Qué cuál es? La velocidad horizontal va a ser siempre la misma. La misma velocidad inicial horizontal, la misma velocidad final horizontal y la misma velocidad en cualquier punto de la trayectoria horizontalmente hablando. Entonces nos vamos a dirigir a esta ecuación que nos dice que la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y con esa calcularemos nuestra velocidad horizontal. Velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. La velocidad inicial en X entonces será, ¿cuál es nuestra velocidad inicial? Esa sí que son los 100 metros por segundo. Esa es nuestra velocidad inicial. Entonces 100 metros por segundo por el coseno de 30 grados. Entonces decimos 100 por el coseno de 30 nos da 86,6. La velocidad inicial en X es 86,6 metros por segundo. ¿Ok? Listo. Ese dato lo colocas aquí ya en la gráfica, 86,6 metros por segundo. Quedó la segunda gráfica. Vamos con la tercera. La tercera gráfica es una gráfica de posición vertical, Y, en metros contra tiempo en segundos. Recordemos que esta gráfica es exactamente igualita a la trayectoria que sigue el proyectil en el movimiento parabólico. O sea, será esta. Aquí colocas el valor del tiempo, que es 10,19 segundos. Y aquí vas a colocarme la altura máxima, que es la distancia vertical más alta que sube tu proyectil, en este caso tu esfera. Entonces, ese valor de altura máxima no lo tengo, hay que hallarlo. ¿Tenemos una ecuación para la altura máxima? Sí, fíjense aquí. Aquí dice que la altura máxima se halla con la ecuación velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad. Usted tiene la gravedad, usted tiene el ángulo de lanzamiento y usted tiene la velocidad inicial, que son esos 100 metros por segundo. Esa es su velocidad inicial. Entonces decimos, calculemos la altura máxima. Altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo de lanzamiento sobre 2 veces la gravedad. Esta gravedad, recuerden, no la puede poner negativa. Entonces, la altura máxima nos quedaría igual a 100 metros por segundo elevados al cuadrado por el seno elevado al cuadrado de 30 grados, que es nuestro ángulo de lanzamiento, sobre 2 por 9,81 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad. Y este corrector ya se secó, ya puedo poner acá mi 100. Listo. Entonces vamos a hacer esta operación. Decimos 100 elevado al cuadrado. De una vez por el seno, mire cómo se escribe esto, por el seno de 30 por el seno de 30, porque es el seno al cuadrado, y el seno al cuadrado es seno de 30 por seno de 30. Todo eso de arriba nos da 25. 25 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, dividido. 2 por 9,81 abajo en el denominador. 2 por 9,81 nos da 19,62 metros sobre segundo al cuadrado. Un metro de arriba y un metro de abajo se cancelan. Los segundos al cuadrado se cancelan completicos con los segundos al cuadrado. Sí, repito. El metro de arriba
que está al cuadrado, uno de ellos se cancela con el metro de abajo y los segundos al cuadrado y los segundos al cuadrado se cancelan completos. Por lo tanto, solo te quedan metros arriba y los metros son unidades de longitud y la altura es una longitud, ¿ok? Ahora sí, dividamos estos dos datos. ¿Cuánto te da 25 entre 19,62? 1,27. La altura máxima sería igual a 1,27 metros. Y ya tendrías el dato, 1,27 metros. Eso 1,27 metros, ¿dónde lo vas a escribir? Aquí arriba en la gráfica de Y contratiempo. Te dejo ver la hoja completica. Te voy a mostrar otra vez la primera, luego esta segunda para pasar a la tercera. La primera es donde están las gráficas y las ecuaciones. Ojalá le puedas tomar una foto a esta para que puedas ir haciendo tus problemas. No obstante, las ecuaciones pues también se presentan en las guías. Está la segunda hoja. Vamos a la tercera. Ya llevamos 3 gráficas, no olvidemos eso, 3 gráficas. Como son 6 en total, nos faltan 3. Vamos a trazar la gráfica de velocidad en Y, que se mide en metros por segundo, contra el tiempo, que se mide en segundos. Para esta gráfica necesitamos saber que es una recta decreciente, fíjense de este modo. Este tiempo es el tiempo de vuelo, que para nosotros será 10,19 segundos. Y necesitamos la velocidad inicial en Y y también, chicos, la velocidad final en Y. Sabemos que las dos son iguales, solo que una es negativa, la final en Y, mientras la otra es positiva, pero pues igual no tenemos esas velocidades. Profe, pero tenemos que la velocidad inicial es 100. Sí, pero la inicial, no la inicial en Y. Entonces vamos a llamar a una ecuación que nos permita hallar esa velocidad inicial en Y. Es esta, que dice que la velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Como tienes ya la velocidad inicial en Y, pues la final en Y es la misma. Recuerda de la teoría que decíamos que a medida que el cuerpo va subiendo pierde velocidad y cuando va bajando gana esa velocidad y la recupera, pero la velocidad final con la que llega o cae al suelo es exactamente igual al valor numérico de la velocidad inicial en Y con la que fue lanzado, solo que con signo contrario. Entonces, teniendo la velocidad inicial en Y, pues ya tenemos también la velocidad final en Y le agregamos el negativo. La ecuación entonces nos dice que la velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces nuestra velocidad inicial en Y será 100 metros por segundo, que es toda nuestra velocidad inicial, por el seno del ángulo de lanzamiento, que es 30 grados. Y hacemos esta operación. Recuerden que el seno de 30 son 0,5. Entonces cuando tú multiplicas 0,5, que es un medio por 100, pues te va a dar 50 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial en Y, 50 metros por segundo, ya la tiene. ¿Dónde la escribe? Aquí. ¿Y cuál sería la final? Negativo 50. Recuerde que toman el mismo valor, pero de signo opuesto. Bien, vamos a continuar con la otra gráfica, es la de aceleración en Y. Aceleración medida en metros por segundo al cuadrado, contra tiempo medido en segundos. Esta es una recta horizontal constante, negativa, porque la aceleración es la gravedad, menos 9,81, esa siempre la conoceremos, y aquí colocamos el tiempo de vuelo, que es 10,19 segundos. Listo, ya hicimos la otra gráfica. Nos falta solo una. Esa que nos falta es la que relaciona la posición vertical Y en metros con la posición horizontal X en metros. Y tiene exactamente la misma trayectoria del dibujito del movimiento semiparabólico. Aquí colocamos el alcance máximo.
Ese alcance máximo ya lo habíamos calculado para hacer la gráfica de x contratiempo. Miremos cuánto nos dio ese alcance máximo, nos dio 882,79. Y esta altura máxima también ya la calculamos para graficar, la deposición vertical contratiempo. Y era 1,27 metros esa altura máxima. Voy a verificar. Sí, 1,27 metros. Listo. Y hemos terminado nuestras gráficas. 1, 2 y 3. Y atrás en la otra hoja les mostré 3 más. Son 6 en total. Listo. O sea que tiene que tener mucho cuidado porque aunque no le pidan todas las variables en el problema, usted las tiene que hallar para graficar. De lo contrario, las gráficas no las puede hacer. Vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice que un proyectil es lanzado con una rapidez que no conocemos. Dice que el proyectil impacta al suelo después de recorrer una distancia máxima, horizontalmente hablando, de 200 metros. Y nos piden que calculemos la altura máxima. La otra información que nos da el problema es que la tangente del ángulo de lanzamiento es igual a 4. Entonces, primero dibujemos la situación. Tenemos el suelo, tenemos la trayectoria parabólica del proyectil. Es lanzado con una cierta velocidad inicial, pero pues no nos dan ese dato. No tenemos esa velocidad inicial. El ángulo lo llaman aquí teta. Y esta distancia máxima horizontal que cubre el proyectil nos la dan y nos dicen que es 200 metros. Además nos agregan un dato y es que la tangente de ese ángulo de lanzamiento teta es igual a 4. Eso es lo que nos dice el problema, ¿ok? Entonces la pregunta que nos hace el problema es por la altura máxima. Para poder entonces resolver esto, ya hicimos un dibujo, vamos a la ecuación respuesta. Vamos a buscar dentro de nuestras ecuaciones cuál nos puede ayudar si conocemos ya la tangente del ángulo de lanzamiento y conocemos también el alcance horizontal. Entonces vamos a buscar esta que es nuestra hoja de ecuaciones, a ver cuál nos sirve. Y aquí vemos que la ecuación que más nos servirá pues es esta, donde dice que el ángulo es igual a la tangente de la menos 1 de 4 veces la altura máxima sobre el alcance máximo. ¿Por qué nos sirve esta? Porque antes de que esta tangente a la menos 1 pasara aquí, pues debió haber estado escrita a la izquierda del ángulo de lanzamiento como tangente de alfa. No importa que el ángulo allá lo estén llamando teta, ¿sí? La letra que utilicen para denotar el ángulo de lanzamiento es indistinta, pero sí es necesario tener en cuenta que esta tangente, si la volvemos a llevar a la izquierda, nos queda tangente del ángulo de lanzamiento, igual a 4 veces la altura máxima sobre el alcance máximo. Como ya tenemos el alcance horizontal máximo y ya tenemos el valor de la tangente del ángulo de lanzamiento, pues podremos despejar la altura máxima fácilmente. Así que retomemos esa ecuación. La tangente del ángulo de lanzamiento, o sea teta, es igual a 4 veces la altura máxima sobre o dividido el alcance máximo. ¿Listo? Bien. ¿Tenemos a la tangente de teta? Sí, nos dicen que la tangente de teta es 4. ¿Tenemos el 4? Sí, es un número. ¿Tenemos la altura máxima? No, esa es la pregunta. ¿Tenemos el alcance máximo horizontal? Sí, es 200 metros. Por lo tanto, vamos a despejar esa altura máxima. Este alcance máximo horizontal pasa a multiplicar con la tangente del ángulo de lanzamiento. Alcance horizontal máximo por la tangente de teta es igual a la altura máxima y el 4 que está multiplicando esa altura máxima pasa a la izquierda a dividir. Listo, perfecto. Ahora decimos, bueno, el alcance máximo multiplicado por la tangente de teta, pero ¿cuánto es la tangente de teta? 4 multiplicado por 4
sobre 4 es igual a la altura máxima. ¿Y qué pasa con el 4 de arriba y el 4 de abajo? Se cancelan. Y va a quedar que el alcance máximo, horizontalmente hablando, es igual a la altura máxima. Pero como nuestro alcance máximo era 200 metros, entonces 200 metros también será nuestra altura máxima. Y ya hicimos el desarrollo numérico y ya hicimos también la ecuación respuesta. Ecuación respuesta y desarrollo numérico de nuestra pregunta, junto con el dibujo. Vamos ahora con el análisis dimensional. ¿A quién le haces el análisis dimensional? Se lo haces a la ecuación respuesta. Recuerda que la tangente del ángulo y el ángulo no tienen análisis dimensional y los números que son constantes tampoco. Por lo tanto, aquí solo dependeremos del alcance máximo. El alcance máximo es una longitud, por lo tanto, una L mayúscula, igual